Muy buenos días. Mi nombre es Lisset Campos Flechas. Yo hago parte del grupo de contratistas en la Universidad ESAP, específicamente del proyecto de fortalecimiento y apoyo a la gestión estatal y me desempeño como contratista en el equipo de investigación aplicada. El día de hoy quiero presentarles esta ponencia que nace como parte del desarrollo de nuestro proyecto de investigación, facilitadores e inhibidores en la innovación pública en gobiernos subnacionales. A partir de la participación y colaboración en este proceso, desarrollé esta ponencia que lleva por nombre Los 4 impulsadores claves para la innovación en la gestión pública. Como estructura de la ponencia, voy a presentarles una breve introducción, cuál fue nuestro marco de referencia como proyecto de investigación, nuestra metodología, resultados, hallazgos o desarrollo y unas cortas conclusiones que hacen parte del proyecto, pero que desembocan en esta ponencia presentada el día de hoy. Esta ponencia extrae algunos elementos de literatura que estaban estrechamente relacionados con la innovación pública y lo que yo hice fue transferirlos a la relación que se había generado con nuestro proyecto de investigación y desde ahí cómo se podían transar con mi experiencia profesional. Durante el desarrollo del proyecto, nosotros realizamos el análisis de textos que nos aportaron a esa comprensión a la que queríamos llegar para entender cómo las entidades públicas llevaban a cabo sus procesos de una manera sostenible y cómo afrontaban esos retos de innovación. A partir de todo esto, hice yo una comparación de los documentos que se presentan, donde estrictamente están algunas propuestas donde pudimos encontrar cómo se afrontaron esos retos y de aquí rescaté y resalté 4 elementos. Este escrito es una visión muy práctica con unos pequeños elementos teóricos que todos podemos aplicar a la hora de querer generar procesos de innovación dentro de nuestras entidades. Como marco de referencia para el propósito de este escrito, desde el proyecto de investigación se plantearon como base 3 documentos con casos de éxitos en la implementación de la virtualidad durante la pandemia del 2020. Aquí quiero resaltar que a lo largo de esta ponencia, a lo largo de lo que voy a tratar hoy y también dentro de nuestro proyecto de investigación, la virtualidad es vista como uno de los elementos, de los facilitadores dentro de los procesos de innovación. Estos documentos tenían algunas características de contexto, de estructura y de ubicación respecto al ecosistema de innovación en Latinoamérica, que nos permitió realizar un análisis de cómo las entidades se comportaron durante esta crisis y cómo se dio el proceso de reestructuración en cuanto a lo estratégico en la inmediatez que se solicitó, pues obviamente desde esta situación. La metodología que nosotros pudimos abordar, ¿cierto? Fue en una primera instancia una revisión exhaustiva de documentos que nos hicieron comprender y materializar esos conceptos centrales respecto a la innovación. Después de esto, empezamos una elaboración de un instrumento. La elaboración de este instrumento tenía unas características muy especiales porque iba a ser aplicado a funcionarios que están dentro de las entidades y que podían o no tener una relación con los procesos de innovación.
Lo que queríamos era precisamente eso, tener como una noción supremamente realista sí, supremamente realista frente a cómo se manejan estos procesos y cómo se manejan estos conceptos en las entidades. Después de la elaboración de este instrumento, siguió la aplicación, ¿cierto?, a las entidades que fueron seleccionadas. Aquí rápidamente les cuento que de alguna manera todos los procesos que lleva la ESAP nos permite tener un poco más de facilidad cuando tenemos estos procesos, porque ya tenemos un acercamiento previo a muchas de las entidades de gobiernos subnacionales y también nos permite tener como un mapeo de cuáles son las entidades más propicias para poder implementar instrumentos y para poder realizar esta clase de proyectos de investigación. Es ahí donde tomamos como decisión, elegimos 4 entidades y realizamos la aplicación de este instrumento. A raíz de la aplicación empezamos a analizar toda la documentación, analizar los resultados de esta aplicación y empezamos a hacer una categorización. Empezamos a encontrar que hay respuestas que nos dan un contexto, que nos dieron un diagnóstico frente a qué se sabe, qué se entiende y qué se conoce como innovación, de conocimiento propio frente a los procesos de innovación y de reconocimiento, porque lo que sucede en muchas entidades y en muchos espacios es que a pesar de que existen los procesos, no todos los funcionarios y no en todos los espacios se reconocen esos procesos. También del análisis situacional, de la valoración que tiene cada uno de las personas que diligenció el documento frente a los procesos de innovación. También escuchamos y entendimos cuáles eran las propuestas y las necesidades que cada uno refería, pero también quisimos ahondar en cuáles creían ellos que eran los inhibidores de estos procesos de innovación y cuáles eran los facilitadores. Y por último, encontramos que habían algunos elementos de contexto desde la percepción. Dentro de los hallazgos, con toda esta categorización, que ya la misma categorización nos dio algunos hallazgos, digamos que rescatamos cuatro o rescato dentro de esta ponencia, 4 elementos que conecté con los documentos revisados, con los 3 documentos revisados específicamente para la ponencia y que se constituyen como en la materialización de todo lo que encontramos en el análisis, ¿cierto? El primero es poder abordar los retos públicos desde la experimentación. ¿Y a qué me refiero con abordar los retos públicos desde la experimentación? Sucede mucho que en las situaciones como la pandemia, se optó por dejar de lado como todo lo que se había construido desde diferentes áreas o las ideas que se podían tener por sentirse o por percibirse muy obvias, ¿cierto? Y también de las personas que así no fueran del área de planeación o de innovación, también no eran muy escuchadas. En los casos de éxito que tuvimos en las lecturas, encontramos y evidenciamos que en todos se tuvo como presente la experimentación y la experiencia de todos. Y también cuando hablamos de experimentación es poder hacer ese abordaje de decir, ok,
Esta es una idea que partió de otra área que no es planeación. Podemos experimentar, podemos revisar y desde allí tomar decisiones. Como segundo punto, las intervenciones desde el enfoque centrado en el usuario. Cuando hablamos del enfoque centrado en el usuario, lo que queremos es invertir la ecuación, y esto sucede porque usualmente los procesos de innovación se piensan solamente o la mayoría de veces desde lo que afecta a los funcionarios, a como tal la gestión, la agilidad de los procesos, pero todo de manera interna. Y en estos casos de éxito evidenciamos que no solamente entendían los procesos de innovación desde el usuario externo, sino que también involucraron al usuario externo en la generación de estrategias, ¿sí? Que es precisamente el tercer como hallazgo que encontramos, que es la estrategia de abajo hacia arriba. Esta estrategia a lo que se refiere es a eso, a poder encontrar espacios de concertación, a poder encontrar espacios de comunicación con el usuario externo, con todos los involucrados de manera directa o indirecta con cada una de las entidades para comprender el problema o la situación que se esté abordando y en la que se quiera realmente hacer procesos de innovación. La cuarta es la innovación como un asunto propio. Otra cosa que comprendimos al hacer la lectura de estos casos de éxito, pero también que encontramos al revisar todas estas categorías de análisis, es que precisamente se deja como muy cuadriculado, se estipula de una manera muy rígida en muchas entidades quiénes son los que deben hablar de innovación, quiénes pueden realizar procesos de innovación, a quién corresponde la innovación. Específicamente pensamos que el área de planeación estratégica o el área de innovación como tal son quienes son los llamados a potenciar y a generar estas estrategias. Pero cuando pensamos en los procesos de innovación desde un ángulo donde sea un asunto de todos y cada uno de los que están dentro de la entidad, cambia la situación. Y para esto se requiere generar espacios de co-creación, espacios donde no se necesite ser de un área específica o tener una formación específica o llevar un determinado tiempo para hacer parte de estos espacios de co-creación. Creo que esto le permite mucho y de una manera muy sencilla a las entidades profundizar en estos procesos. Como conclusión, pues pienso que cada entidad cuenta con los elementos mínimos para generar transformaciones en su gestión. Desde acá debemos partir para entender el concepto que refiere este proyecto de investigación. La experimentación es el elemento más importante que nosotros comprendimos y que entendimos, pero debido a la priorización que le dan muchas entidades al cumplimiento como tal de los procesos y los procedimientos establecidos desde el área de planeación, entre otras áreas, es muy difícil que se evidencie estos espacios de experimentación o que se les dé fuerza. En los estudios de caso revisado y también en el análisis de la información, comprendimos que la crisis y la pandemia en concreto fue el detonante para realmente utilizar este elemento como el componente número 1 de la innovación. Esta es como una breve recreación de lo que nosotros quisimos elaborar y de lo que quisimos realizar dentro de nuestro proyecto de investigación. Con esto concluyo y